Bueno, estamos de regreso y vamos a platicar con el licenciado Farid Barquet. Él es integrante de justiciable.org, que viene todos los miércoles a platicar con nosotros. Hoy nos visita Farid, lo cual agradecemos, Farid. Al contrario, el agradecido soy yo, Marta, por tu invitación y por abrirle este espacio a Justiciable con tu auditorio. Oye, Farid, y bueno, pues el tema que justamente se cumple hoy una semana de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre el Sindicato Mexicano de Electricistas, que de plano les dijeron que no. Así es, después de toda la secuela procesal que han seguido las impugnaciones que varios trabajadores, así como el sindicato, han promovido a raíz de del decreto de liquidación de la empresa, la semana pasada la segunda sala, esto es importante precisarlo, no fue una decisión del Tribunal Pleno de la Suprema Corte integrado por 11 ministros, sino de la segunda sala integrada solo por 5. ¿Y eso, Farid, significa que hay otra instancia? ¿Podría pasar al Pleno o ya con esto se acabó el tema? No, no existe una instancia a nivel de derecho interno para que otros jueces mexicanos conozcan del asunto. Lo que resolvió la semana pasada la segunda sala de la Corte es que no ha lugar a que la Comisión Federal de Electricidad, en este momento, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, funjan como patrón sustituto de los trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Esto por considerar que no se surte la sustitución patronal porque la liquidación de la empresa obedeció a una causa de fuerza mayor, es decir, a un evento que no depende de la voluntad del patrón o que le resulta ajeno y que por ese motivo no podía controlar o no dependía de él, ¿no? Ese fue el motivo que adujo la Corte. Oye, Farid, entre los motivos que adujo la Corte estaba otro de que había habido confusión o malinterpretación en cuestión de que el Ejecutivo era de alguna forma ahí más que el patrón sustituto, era como el responsable de las relaciones laborales porque era una paraestatal o una empresa que tenía que ver. Esto también está equivocado entonces, o sea, no es un poder así. Lo que sostuvo la Corte, me parece que lo que hizo la segunda sala fue establecer una distinción muy estricta entre lo que es el titular del Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República, y los organismos descentralizados y las empresas paraestatales, como si estos no tuvieran una sujeción en último término al presidente de la República. A mí me parece que lo que hay que examinar con mucho cuidado y sobre todo de manera crítica y rigurosa es si efectivamente una empresa como Luz y Fuerza del Centro no dependía o dependió durante décadas en última instancia de la égida del presidente de la República. Me parece que aquí hay que prestar atención a quién nombra al titular de esa empresa, o quién lo nombraba más bien, a quién le rendía cuentas este titular, el órgano de gobierno, ¿sí?, de la empresa, cómo quedaba integrado. Me parece que esa distinción que hizo la Corte creo que es digna de ser revisada muy críticamente, ¿no? Oye, que aquí un poco la duda, y a lo mejor tú me la puedes resolver, ¿qué tipo de empresa era Luz y Fuerza del Centro? Porque es diferente a CFE. CFE sí depende directamente del gobierno. Luz y Fuerza. Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad se diferenciaban porque cubrían distintas zonas del país. Vamos a decirlo así, por excepción, la regla es que Comisión Federal cubría el grueso del territorio nacional y Luz y Fuerza del Centro solo, como su nombre lo indica, el centro del país, la capital, el Estado de México y algunos municipios de Puebla e Hidalgo. Me parece que la sujeción a la Secretaría de Energía y en consecuencia a la Administración Pública Federal, que depende del presidente de la República, me parece que desde mi punto de vista es muy clara, pero no lo consideró así la segunda sala de la Corte e hizo una serie de razonamientos tendientes a distinguir o a deslindar ámbitos de atribuciones entre, digamos, la empresa como tal y la presidencia de la República en tanto cabeza del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Aquí el camino para el ESME, tuvimos aquí a un abogado, ya ves que tienen dos, a uno de los abogados, al abogado Carvajal, y nos explicaba que su siguiente instancia es ante las instancias internacionales, que es el único camino que tendrían para no aceptar esa liquidación, y se mantienen firmes, no la van a aceptar y se van a estas instancias. ¿Qué probabilidad habría de que se revierta esta decisión de la Suprema?
Efectivamente, yo creo que sí está abierta la posibilidad de que acudan a instancias internacionales. Sí. Me parece que la resolución de la Corte, al hacer esta distinción entre la compañía de luz y fuerza, el sistema de administración y enajenación, y por otro lado la administración pública federal y el Ejecutivo, deja de lado un tema que sí fue abordado por el segundo tribunal colegiado del primer circuito en la resolución que revisó la Corte la semana pasada, que es el de la sustitución patronal. Es decir, me parece que los razonamientos de la segunda sala del máximo tribunal se fueron por el tema de la causa de fuerza mayor y no se abordó tanto un tema que es la sustitución patronal, conocida económicamente como patrón sustituto, que tiene mucho que ver con el principio de estabilidad en el empleo, consagrado no solo en el artículo 123 constitucional, sino también en distintos instrumentos internacionales. De ahí que eso podría abrir la puerta a que una instancia internacional examinara esta cuestión, que no fue objeto, en principio o de manera primordial, del razonamiento y de la decisión que tomó la Suprema Corte. Claro, entonces esos dos puntos, tanto el que nos mencionas como la interpretación que le dio la Suprema Corte al patrón que debía o no ser el Estado de este tipo de empresas, y el tema entonces del patrón sustituto. Pues bueno, un nuevo capítulo que obviamente seguiremos de cerca, ¿no? Porque hay 16,000 trabajadores todavía. Así es. Pues muchas gracias, Farid. Al contrario, muchas gracias a ti, como siempre, y a tu auditorio. Gracias, Farid Tarquet. Él es miembro y director de la revista justiciable.org, que recuerde usted pone www.justiciable.org y ahí tiene la información, todo esto platicado de manera muy sencilla, todo el mundo que tiene que ver con las leyes, llevado al lenguaje sencillo, porque a veces no es tan fácil. Gracias, Farid, otra vez. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, estamos preguntando esta mañana si usted cree, o bueno, si la violación, después de conocer la violación de turistas españolas en Acapulco, usted se sentiría seguro de vacacionar en este puerto. Recuerda que estamos en Facebook y en Twitter. Hacemos una pausa y regresamos.